Bienvenidos a un nuevo análisis en profundidad. Hoy tenemos sobre la mesa unos textos que nos plantean una pregunta, yo diría que fundamental. ¿Dónde ocurre el cambio de verdad? Sí, donde se producen esas transformaciones que son de verdad las auténticas. Exacto. ¿Es en la plaza pública, a la vista de todos, con grandes demostraciones de poder? ¿O es más bien en una conversación íntima, casi secreta, en un camino desierto, entre solo dos personas? Es una pregunta clave porque los textos que vamos a ver hoy nos presentan justo esos dos escenarios, uno detrás del otro. Es como si quisieran que los comparásemos. Y además partimos de una situación, de crisis total para un movimiento que acaba de nacer. Los están persiguiendo a muerte en Jerusalén. Y es precisamente esa persecución la que paradójicamente lo va a cambiar todo. Hay una frase en nuestras fuentes que es una verdadera declaración de intenciones. Dice algo así como: cuanto más perseguidos eran los discípulos de Cristo, tanto más se multiplicaban. Una paradoja total. Totalmente. Vamos a ver cómo esa opresión se convierte en el motor de una expansión que nadie esperaba. Y cómo un hombre, Felipe, se convierte en el protagonista de dos encuentros radicalmente distintos. Uno con un mago en una ciudad entera y otro con un solo hombre en medio de la nada. Y ya veremos cuál de los dos tuvo un impacto más duradero. Pues empecemos por el principio, en Jerusalén. Justo después de la ejecución pública de Esteban. El ambiente está, como decías, cargadísimo. Sí, y aquí es cuando entra en escena un joven que se llama Saulo, que luego será el apóstol Pablo, pero aquí es el malo de la película. Y no es un antagonista pasivo, ¿eh? El texto deja clarísimo que él consiente y aprueba la muerte de Esteban. Ese es el pistoletazo de salida. Inmediatamente. Justo después se desata lo que las fuentes describen literalmente como una gran persecución. Y Saulo no se anda con chiquitas, vamos. No, se dedica a arrasar la iglesia. El texto dice que entraba casa por casa. Sí, sacando a rastras a hombres y a mujeres para meterlos en la cárcel. La intención es clarísima: aniquilar el movimiento desde la raíz, descabezarlo. Pero pasa justo lo contrario. La gente lógicamente huye para salvar el pellejo. Hay una diáspora forzosa. Salen todos por las regiones de Judea y de Samaria. Pero aquí está el detalle, el giro que lo cambia todo. ¿Que no huyen para esconderse? Para nada. Los que escapan se convierten en mensajeros itinerantes. Van por todas partes anunciando su mensaje. La persecución, en lugar de apagar el fuego, lo que hace es... esparcir las brasas. Exacto. Es un efecto de dispersión viral, pero completamente involuntario por parte de los que persiguen. Y hay un dato aquí que a mí me parece fascinante. En medio de todo este caos, mientras la gente corriente está huyendo, los apóstoles, que son los líderes teóricos del movimiento, se quedan en Jerusalén. ¿Qué nos dice eso? Pues, muchos análisis sugieren que la persecución no era indiscriminada, que se centró en un grupo muy concreto, los creyentes helenistas. O sea, judíos de cultura griega, como Esteban. Justo. Quizá eran más vocales, más críticos con las instituciones. Y esto tiene una consecuencia histórica brutal. ¿Cuál? Pues que la primera gran expansión del cristianismo no la lidera la cúpula, no es un plan estratégico. Es un movimiento de base. Totalmente. Popular, protagonizado por refugiados anónimos. Y uno de esos refugiados, una de esas figuras, digamos, secundarias, es Felipe, nuestro protagonista de hoy. No el apóstol, sino otro de los líderes de la comunidad. Y lo vemos llegar a Samaria, que no es un destino cualquiera. Para nada. Ir a Samaria era cruzar una frontera de hostilidad histórica. Judíos y samaritanos, se detestaban. Felipe no solo huye, sino que se va a predicar al territorio del enemigo. Y no va solo con palabras, Su mensaje sobre Cristo viene acompañado de lo que las fuentes llaman señales. Curaciones, exorcismos. El impacto es inmediato y masivo. La gente está entusiasmada. El texto dice que había gran gozo en la ciudad. Pero claro, en esa ciudad ya había alguien que, por así decirlo, controlaba el cotarro espiritual. Y aquí es donde conocemos a Simón el mago. Simón, el referente, el que tenía el monopolio del poder sobrenatural en Samaria. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Simón ve lo que hace Felipe y en lugar de competir, se convierte. Cree, se bautiza y se pega a Felipe. Que a primera vista es la victoria definitiva, ¿no? Hasta el gran mago local se rinde a la evidencia. Pero si lees entre líneas, su conversión chirría un poco. El texto dice que Simón estaba atónito viendo los milagros de Felipe, que eran
pues mucho más impresionantes que los suyos. O sea que su fe parece nacer más bien del asombro profesional. Exacto. Es como un mago callejero que de repente ve a David Copperfield y en lugar de enfadarse, decide que quiere aprender sus trucos. No es una transformación interna, entonces, sino una adhesión estratégica. Ve un poder superior y quiere estar cerca, ver cómo funciona. Es el primer modelo de fe que se nos presenta. Una fe transaccional, basada en el poder y el espectáculo. Y esa naturaleza se va a desvelar muy pronto, porque las noticias del éxito en Samaria llegan a Jerusalén. Y los apóstoles envían a 2 pesos pesados, Pedro y Juan. Que no van a fiscalizar a Felipe, ¿eh? Van a completar su trabajo. ¿Completar? ¿En qué sentido? ¿Qué le faltaba a esa gente, si ya habían creído y se habían bautizado? Les faltaba un elemento visible, de unidad. El texto nos dice algo muy específico, que esos nuevos creyentes samaritanos todavía no habían recibido el Espíritu Santo de una forma manifiesta, como pasó en Pentecostés. ¿Ah? Así que Pedro y Juan llegan, imponen las manos sobre ellos y entonces sí lo reciben. ¿Y por qué esa demora? ¿Por qué necesitan que vengan los jefes de Jerusalén para esto? Es una decisión teológica y estratégica fundamental para la supervivencia de la Iglesia. Piénsalo. A ver, Si los samaritanos, los enemigos históricos, forman una comunidad cristiana por su cuenta, sin un vínculo visible y público con la Iglesia Madre de Jerusalén, lo más probable es que acaben creando, pues, una iglesia cristiana samaritana rival. Una facción. un cisma. Exacto. Al hacer que la recepción del Espíritu dependa de la presencia de los apóstoles, se establece un vínculo irrompible. Se está diciendo, somos una sola iglesia, no 2. Es un acto de unificación potentísimo. Entiendo. Es política eclesiástica de primer nivel, para evitar una ruptura desde el minuto 1. Y es precisamente esta demostración de autoridad espiritual lo que hace que Simón muestre sus verdaderas cartas. Totalmente. Él ve que al imponer las manos se transmite ese poder. Así que se acerca a Pedro y Juan y vamos, con toda la naturalidad del mundo, les ofrece dinero. Es increíble. Dadme también a mí este poder, les dice. Quiere comprar la franquicia. La mentalidad es, ve el don de Dios como una técnica de mago que se puede comprar, como una mercancía. Y la respuesta de Pedro, claro, es fulminante. Es una de las reprimendas más duras que se leen en estos textos. Pedro no se muerde la lengua. Le dice, que tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se compra. Vaya. Pero no se queda ahí. Le hace un diagnóstico espiritual que es demoledor. Sí, le dice, tu corazón no es recto delante de Dios. Y la frase final es tremenda. Veo que estás en hiel de amargura y en ataduras de iniquidad. Es un lenguaje durísimo. Es que lo está desenmascarando por completo. Lo describe como alguien envenenado por dentro, por la amargura, el resentimiento, y al mismo tiempo un esclavo del mal. Le está diciendo básicamente que su conversión es una farsa de principio a fin. Y la respuesta de Simón confirma el diagnóstico, porque no dice, ayúdame a cambiar, ¿qué puedo hacer para que mi corazón sea recto? ¿No? No, lo que dice es, rezad vosotros por mí, para que no me caiga encima el castigo que me habéis anunciado. Es el miedo del que va a ser pillado, no el arrepentimiento de verdad. Le aterra la consecuencia, no le importa la causa de su problema. Teme el castigo, pero no lamenta su intención. Y con esto, se cierra el capítulo de Samaria. Simón quedará tratado. Y justo cuando Felipe está en la cresta de la ola, en medio de un éxito masivo en toda una ciudad, recibe la orden más absurda que uno se puede imaginar. Es que es surrealista. Se le aparece un ángel y le dice que lo deje todo y se vaya a un camino desierto que va de Jerusalén a Gaza. Es una prueba de obediencia brutal. Es como decirle a una estrella del rock en medio de un concierto con el estadio lleno que lo deje todo para ir a tocar a una gasolinera abandonada en Los Monegros. No tiene ningún sentido lógico. Ninguno. Pero Felipe no lo cuestiona. El relato es muy sobrio. Dice simplemente, se levantó y fue. Y en ese camino solitario, efectivamente se encuentra con alguien, un carruaje de lujo. Y el ocupante no es un cualquiera. Es un etíope, eunuco, y nada menos que el tesorero, el ministro de Hacienda de Candace, la reina de Etiopía, un hombre increíblemente poderoso, extranjero y además piadoso. Venía de adorar en Jerusalén y volvía a su país.
y va en su carro haciendo algo muy concreto. Leyendo un rollo del profeta Isaías. Y aquí hay un detalle cultural que es la clave de todo. Iba leyendo en voz alta. La silenciosa era una excentricidad. Siglos más tarde, San Agustín flipaba al ver a su maestro Ambrosio leer sin mover los labios. El que este hombre leyera en voz alta permite que Felipe, al acercarse, oiga lo que está leyendo. El espíritu le dice a Felipe que se acerque. Y Felipe corre hasta ponerse a la altura del carro y le lanza una pregunta increíblemente directa, casi impertinente. Pero, ¿entiendes lo que lees? Piénsalo, es una jugada de un riesgo social altísimo. Se está dirigiendo al ministro de Finanzas de un reino extranjero para preguntarle, básicamente, si se está enterando de algo. Podría haberle costado muy caro. Pero la respuesta del eunuco es lo que marca toda la diferencia con la historia de Simón. No se ofende, no saca a relucir su estatus. Responde con una humildad que desarma. ¿Y cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica? Es la antítesis de Simón. No busca poder, busca comprensión. Y le invita a subir al carro. Esta es la segunda clase de fe que nos presenta el relato. Una que parte del reconocimiento de la propia ignorancia y del deseo sincero de aprender. Y el pasaje que le tiene tan perdido es uno de los más complejos y profundos de toda la Escritura, el capítulo 53 de Isaías, el del siervo sufriente. Que ama de alguien que es maltratado, humillado y muere en silencio, como un cordero llevado al matadero. Y la pregunta que le hace a Felipe es la pregunta del millón, claro. ¿De quién habla el profeta? ¿De sí mismo o de otro? Y esa pregunta es la puerta de entrada perfecta. Felipe no le suelta un sermón prefabricado. El texto dice que, comenzando desde esa misma escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Es una clase magistral de comunicación. Parte de la duda de su interlocutor, de su texto, y desde ahí va conectando los puntos. Es una conversación tan eficaz que, un poco más adelante, al pasar junto a un sitio con agua, es el propio etíope el que toma la iniciativa. Y dice, mira, agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Es una proactividad que nace de la convicción, ha entendido el mensaje y quiere comprometerse. Y el relato añade el detalle de que descendieron ambos al agua, lo que muchos interpretan como una señal de que fue un bautismo por inmersión, un símbolo muy potente. Y justo después del bautismo ocurre el final más extraño y abrupto posible. Es un cierre de película. Justo al salir del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. ¡Puf! Desaparece. Una teletransportación en toda regla. Menudo final para una conversación. Y lo increíble es la reacción del eunuco. No se asusta, no se confunde. El texto dice que siguió gozoso su camino. Porque su fe ya no dependía de la persona que le había traído el mensaje. La transformación había sido real y profunda. Vuelve su vida a su puesto de altísima responsabilidad, pero es una persona nueva. Mientras tanto, Felipe reaparece en otra ciudad, Azoto, y sigue a lo suyo, predicando como si nada. La misión continúa. Vale, si echamos la vista atrás a todo el recorrido, creo que la comparación entre las dos historias es inevitable y muy potente. Desde luego. Por un lado tienes a Simón el mago. Representa una fe de escaparate, interesada en el poder, en los milagros, en lo que se puede conseguir. Es una fe superficial que se queda en lo externo. Y cuando se le niega lo que quiere, se revela su verdadera naturaleza. No hay cambio en el corazón, solo interés y miedo al castigo. Y en el otro extremo tienes al eunuco etíope, un hombre poderosísimo que, sin embargo, se muestra humilde y con una sed genuina de entender. No pide poder, pide una guía. Su fe no nace de ver un espectáculo, sino de una conversación personal y de la comprensión de un texto. Exacto. Y esa es la fe que provoca una transformación real, un gozo que perdura incluso cuando el mensajero desaparece. No depende de la presencia física de nadie, porque el cambio ha sido interno. Lo que me lleva de vuelta a la pregunta que planteábamos al principio. La fuente nos ha mostrado dos modelos de expansión del mensaje. Uno masivo, en una ciudad, con milagros y un enfrentamiento público. Y el otro, privado, íntimo, con una sola persona en un camino solitario. Y sin embargo, el resultado de la misión masiva en Samaria es como mínimo ambiguo, con esa falsa conversión de Simón como una mancha en el expediente. En cambio, el encuentro individual con el etíope se presenta como un éxito total y transformador. Esto nos deja con una reflexión final para darle vueltas. Adelante. Pues que nos hemos acostumbrado a medir el impacto en términos de números, de alcance masivo, de grandes eventos, pero esta historia parece sugerir algo distinto. Nos obliga a preguntarnos, ¿estamos quizá demasiado obsesionados con los grandes escenarios públicos,
con la influencia sobre las masas, y subestimamos el poder de una sola conversación honesta y profunda en un camino desierto? Es una buena pregunta. ¿Dónde creemos que se forja el cambio más duradero? ¿En el espectáculo o en la intimidad?